En el idioma español hay lo que nosotros llamamos frases hechas. ¿Qué son frases hechas? Permítame mencionarle algunas de ellas. Cuando le decimos a alguien, por ejemplo, felices Pascuas, la mayoría de las personas realmente no comprenden y no entienden lo que es una feliz Pascua. Algunos sí, la mayoría no. Otra frase hecha es cuando algunas veces le decimos a una persona, vamos a un velorio, alguien que perdió un hijo, y le damos un abrazo y le decimos, te acompaña en el sentimiento. Si usted no ha perdido un hijo nunca, usted no puede acompañar en el sentimiento a esa persona porque ese sentimiento nunca lo ha tenido en el corazón. Es lo que se llama una frase ¿qué? Una frase hecha. Hay otra frase hecha la cual sí la voy a encuestar esta mañana. Hay una frase hecha que dice, todo lo que empieza mal termina mal, ¿correcto? Todo lo que empieza mal termina mal. Pongámoslo así. Todo lo que comienza mal termina mal. La frase la conocen. ¿Sí o no? ¿Y cuántos de nosotros creemos que todo lo que empieza mal termina mal? ¿Hay alguien que cree que todo lo que empieza mal termina mal? Podríamos tomar otra frase y decir, todo lo que empieza bien, necesariamente va a terminar ¿cómo? Va a terminar bien. ¿Es cierto eso? Ninguna de las dos frases son reales. Eso de que todo lo que empieza mal termina mal es incorrecto, porque Adán y Eva empezaron mal y por la gracia de Dios y por la cruz de Cristo Jesús, este mundo y aquellos que acepten a Cristo terminarán bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que esa frase, todo lo que empieza mal termina mal, yo tengo que sacármela de la cabeza. No existe en la autonomía de Dios. Empezar mal y terminar mal tiene que ver solamente con algo, que es de lo que vamos a hablar durante las 3 últimas conferencias, de las decisiones que nosotros tomamos en la vida. En ese proceso de tomar una mala decisión comienza, por ejemplo, en 1975. Fue una mala decisión tomada. Vienen y comienzan las consecuencias de las malas decisiones tomadas. En algún momento, por la gracia de Dios, quizá en 1982, alguien toma, tocado por el Espíritu Santo, una decisión buena, una decisión correcta, y las cosas ¿qué? Y las cosas cambian. Hay un dicho en inglés que es muy conocido y dice, people change. La gente cambia. La gente cambia. Alguien se enamora de alguien cristiano, de alguien bondadoso, del ideal espiritual en tu vida, y tú sientes que lo que empezó bien va a terminar ¿cómo? Bien. Y te casaste en 1998 en la iglesia con todas las cosas bien hechas y todo en las manos de Dios. Y en 1995, él o ella deciden que se cansaron de él o se cansaron de ella y toman una decisión. Y lo que empezó bien, en un momento determinado, parece que va a terminar ¿cómo? Terminar mal. El papá de Susi tenía un versículo que aparece en el libro de Gálatas. Era su versículo favorito en los cultos de despedida de sábado. Él siempre recitaba, muy a menudo decía, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Esta mañana, esta noche y mañana al terminar hablamos de decisiones. Pero antes oramos. Querido Dios, de nuevo rogamos tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros.
Y que en este instante esa palabra, decisiones, comience a instalarse en nuestra mente, Señor. Para que, guiados por el Espíritu Santo, en estos días nos alertemos de las consecuencias de las decisiones y santifiquemos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leerles una carta sumamente significativa. La carta está fechada en Santa Marta, Venezuela, el 6 de diciembre de 1830. Es una carta vieja, pero por más vieja que sea la carta, no deja de ser sumamente interesante por quién la escribe y en qué condiciones escribe la carta. Repito, las cartas son importantes, por ejemplo, cuando usted lee las de Pablo, las cartas son importantes porque hay que saber quién las escribe, eso es importante, y también saber en qué condiciones escribe la carta. ¿Qué condiciones escribe la carta? Yo recuerdo cuando vivíamos en Puerto Rico y no había nada más que carta. Muchas veces la mami me decía, si ves un poquito arrugadas las hojas, es porque mientras escribo, las lágrimas mojan la hoja. Eran las cartas de una madre que extrañaba ¿a quién? Que extrañaba a su hijo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Las cartas según quién las escriba, cuándo las escriba y en qué condición las escriba, suelen ser sumamente importantes. Esta carta es de Simón Bolívar y se le escribe a una persona que él amaba mucho y que se llamaba Fanny. Y tiene que ver mucho y nos ilustra con las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Dice en una parte de la carta, por sobre mí, el cielo más bello de América, la más hermosa sinfonía de colores, el más grandioso derroche de luz. Y tú estás conmigo porque todos me abandonan. Tú estás conmigo en los postreros latidos de la vida, en las últimas fulguraciones de la conciencia. Adiós, Fanny. Esta carta, llena de signos vacilantes, la escribe la mano que estrechó las tuyas en horas de amor, en horas de esperanza y de fe. Esta es la letra que iluminó el relámpago de los cañones de Boyacá y de Carabobo. Esta es la letra escrita del decreto de Trujillo y el mensaje al Congreso de Angostura. No la reconoces, ¿verdad? Yo tampoco la reconocería. Si la muerte no me señalara con un dedo despiadado la realidad de este supremo instante. Y la carta termina diciendo, me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. Un hombre extraordinario. Un hombre inmensamente inteligente, un hombre con un concepto de amor por su tierra y por la gente extraordinario, culmina su vida. Lo último que escribe es inmensamente doloroso. Lo que había comenzado también termina ¿de qué manera? Mal. Y la forma en que lo escribe, las últimas palabras, muestran cómo se siente él en su relación con los humanos y en su relación con Dios y la función que tuvo su vida a través del tiempo. Me tocó la misión del relámpago, rasgar un instante las tinieblas, fulgurar apenas sobre el abismo y tornar a perderme en el vacío. Dios no quiere que nadie escriba una carta de esa forma y de esa manera. Lo que Dios quiere es escribir cartas de amor y de esperanza en cada uno de nosotros. Pero nuestras decisiones en la vida van a marcar nuestras circunstancias. Vayan a la Biblia conmigo.
Y permítanme hoy ser muy serio y descarnado. Pero intentamos con la palabra de Dios dejar un mensaje que no importa la edad que nosotros tengamos, 20 años, 15 años, 80 o 90 años, nuestras decisiones marcan nuestra vida. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Segunda de Samuel 12, verso 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Un día David había tomado una decisión en su vida. La historia que hace el profeta es digna de un poeta. Dios se lo ha puesto. Le cuenta la historia del hombre que tenía, ¿qué cosa? Una sola ovejita, que le daban leche con la mamadera a la ovejita, que le daban pan mojadita con la leche, que no la tenían para matarla a la ovejita, seguramente para trasquilarla y hacer ropa para el invierno por los niños, que era una ovejita amada, que posiblemente desde chiquita hasta durmió en la cama de los nenes, y cuando se hizo más grande, pues no habrá dormido en la cama, habrá dormido en el cuarto de los chicos. Y este hombre rico, este hombre poderoso, lleno de ovejas, le confiscó la oveja y se la mató. Una historia terrible. David pega un grito y dice: tal hombre es digno ¿de qué? Es digno de muerte. Y un día David había tomado la decisión. Salió al balcón y miró y descubrió una mujer bellísima en un techo, y mandó a preguntar por ella. Tenga cuidado de mandar a preguntar quién es ese hombre o quién es esa mujer. Ten cuidado. Por allí comienzan mal las cosas. Nuestros ojos se van y nosotros preguntamos. David tomó una decisión. Quiso esa mujer para él. El hombre al cual la Biblia le llama un hombre conforme a ¿qué? Un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. El profeta, cuando fue a buscar un nuevo rey para Israel, le dijo al papá de David: Dios no mira ¿qué cosa? Dios no mira la apariencia. Dios mira ¿qué cosa? El corazón del hombre. Y cuando Dios dice que miró el corazón de David, vio un corazón bueno. David tenía un corazón bueno. Era un muchacho criado en contacto con la naturaleza. Estoy seguro que cantaba himnos por la noche cuando cuidaba las ovejas. Estoy seguro que se estiraba en la espalda contra la grama, contra el pasto, miraba las estrellas y alababa el nombre de Dios. Era un corazón sano,
Era un corazón sensible a Dios. Era un muchacho que no tenía más ambiciones que cuidar las ovejas de su papá. Era un muchacho que gustaba de alabar el nombre de Dios. Y cuando Dios mira el corazón de David, al principio de su existencia, ve qué cosa. Es un corazón de qué naturaleza. Sensible a qué. Al amor de Dios. Pero las cosas cambian. Tiempo después, David es un muchacho que se encuentra en la fama, porque con una sola piedra ha derribado un enorme gigante. Y cuando la fama te llega a la vida, algunas veces es difícil de poder ¿qué? De poder controlar y digerir. Un día David, en lugar de estar cuidando las ovejas a la orilla del río, se descubre que es invitado a quedarse en el palacio del rey. Y hay una gran diferencia entre dormir a la orilla del río y dormir en la cama del palacio del rey. David estaba acostumbrado a comer queso de cabra, pan y alguna cosita más. Y de un día para otro comienza a sentarse ¿dónde? En la mesa del rey. Y ahora tiene todos los manjares delante de él. Ahora tiene fama, ahora tiene posición, ahora tiene, un día lo llama el rey y le dice, mira, vas a casarte con mi hija. Y por supuesto tiene que haber sido una muchacha linda y bonita. Y un día David, el muchacho que salió de la orilla del arroyo, el muchacho conforme al corazón de Dios, el muchacho en que Dios ve algo peculiar y bueno, ahora vive en el palacio, está lleno de fama, está bien comido y duerme con la hija del rey. Y las cosas comienzan a cambiar. Y cambian tanto que un día David decide que quiere otra mujer. Y esa decisión va a marcar su vida para siempre. Querido, tenga pendiente esto. En los próximos minutos, 15 o 20, préstele atención a esto. No me diga que usted tiene 90 años y que sus decisiones ya no cambian, porque yo le podría contar historias y no tengo tiempo de gente que ha tomado decisiones a los 90 años que le han costado miserias a ellas y a sus vidas, ¿sí? ¿Qué pasó con la decisión que David tomó? David acarreó sobre su familia una corriente o levantó un dique de adulterio y asesinato, de fornicación y de pecados sexuales. ¿Usted entiende lo que quiero decirle? Hay un dique que contiene el agua que el Señor ha construido, y en un momento determinado una decisión hace que la compuerta del dique se levante y esa agua empiece a correr. Y esa agua empieza a correr. A pesar de que Dios le dice tu pecado ha sido remitido, a pesar de que Dios te ha perdonado el pecado, las consecuencias comienzan. Le dice tu pecado te ha sido perdonado, pero el hijo que está en el vientre de esta mujer ¿va a qué? Va a morir. Y por más que David se tira al piso y por más que David pone la cara en el suelo por ese hijo que se está muriendo o que va a morir, pues el hijo muere. De paso. Si usted tiene un hijo a punto de morir espiritualmente o físicamente, el ejemplo de David tirado en el piso, con la cara puesta en el piso, es un buen ejemplo para nosotros los padres. Es el mejor ejemplo para nosotros los padres. En lugar de rompernos la cabeza, en lugar de buscar un montón de alternativas, cuando usted sepa que un hijo suyo está muriendo espiritualmente, el recuerdo de ese David tirado en el suelo, con la mejilla puesta sobre la tierra, clamando por la vida de su hijo que iba a morir, debería ser para nosotros un excelente ejemplo de oración. Amén.
Recuérdelo, recuérdelo. El dique se levantó. Una muerte comenzó. Y la familia se agrandó. ¿De qué manera? ¿Sabe? David tuvo 19 hijos. Eso dice la Biblia. Tuvo 19 hijos. De esos 19 hijos, se conoce de una hija que se llamaba Tamar. Solamente tuvo una sola muchacha. Se llamaba Tamar. Y fue una muchacha víctima. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Amnón, otro de los hijos de David, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ustedes entienden cuando decimos que se abre un dique? Un dique de pecado, cuando una decisión comienza a acarrear consecuencias graves en la vida. ¿Ustedes no creen que Amnón tenía para mirar y buscar montones de muchachas dentro del pueblo de Israel? Siendo ¿quién? Él, el hijo del rey. ¿Tenía o no tenía? ¿Por qué tenía que mirar a su hermana? ¿Por qué tenía que violar a su hermana? Porque cuando se abren los diques del pecado, de la corrupción, no solamente nos afectan a nosotros, comienzan a afectar ¿a quién? Comienzan a afectar a la gente que amamos. Y David lo está viendo. Amnón violó a su hija Tamar, pero no terminó allí. Había otro hijo que se llamaba Absalón. Y dice la Biblia que Absalón, ¿qué hizo? Cuando se enteró, cuando supo de que Amnón había violado a su hermanita querida, ¿qué fue lo que hizo? Fue y lo mató y lo asesinó. Y noten ustedes, estamos hablando de pecados sexuales y estamos hablando de asesinatos. Que el que había comenzado con esto fue ¿quién? Su padre, el hombre conforme ¿a quién? Al corazón de Dios. Por eso les dije que iba a ser un poco descarnado, pero el interés no mío, yo creo que el interés de Dios es que nosotros tomemos cuenta de las decisiones que tomamos. Y no solamente termina allí. Amnón violó a Tamar, Absalón mató a Amón, Absalón y Adonai se enfrascaron en una lucha de poder por quitarle el trono al padre. ¿Por qué? Porque David, pónganse en el lugar de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que fue usado por Dios, el hombre que mató a Goliat, tiene la hora de la cena. Y en la mesa de la cena se juntan sus hijos. Pero de esos 19 hijos que deberían sentarse, ahora posiblemente la silla más importante está vacía. ¿La de quién? La de su hija. ¿Por qué? Porque una muchacha violada y lastimada, y que en cierta manera se siente culpable de que su hermano mató y el otro murió, ya no quiere sentarse en la mesa. ¿Y qué me dice usted de un padre que ve una silla vacía? Puede ser feliz, puede estar contento. La decisión del pasado ya es un cuchillo en el corazón de David. Por otro lado, hay otra silla que está vacía. ¿La de quién? La de Amnón. No está, ¿por qué? Porque está muerto, porque fue asesinado. Y hay otras dos sillas que sí están llenas. Está allí sentado Absalón, pero Absalón ha cambiado el nombre. Ahora es ¿qué cosa? Es un fratricida. Es conocido en el reino como el asesino de su hermano. Y David sabe que con estas condiciones él no puede gobernar el reino. Y entonces dentro de su propia mesa de cena, dentro de su propia cena de comida, comienzan las luchas por el poder entre Absalón y Adonai.
Y ahora usted tiene una familia dividida. ¿Qué le parece la familia de David? ¿Qué le parece la familia de David? ¿Es como la suya? ¿Tiene usted una hija? Si lo tiene, en este mundo lamentablemente ocurre, usted sabe lo que es una hija abusada, que tiene que ser atendida por psiquiatras, psicólogos, medicada. Alguien que posiblemente, si no la toca a Dios, nunca va a poder tener una familia real y buena. ¿Tiene una familia así? ¿Tiene un hijo en la cárcel porque mató al hermano, porque fue un hermano el que la violó? No tiene esa familia, ¿no es cierto? No tiene esa familia. ¿Estamos mejor que David, sí o no? ¿Estamos mejor que David? ¿Qué usted cree? Estamos mejor que David. ¿Tenemos una mejor familia que David? Tenemos hijos que se están peleando por, ya mismo, como dice el tango, que se están peleando la ropa que vas a dejar. Eso ocurre muchas veces. Pero si no es así, tienes una buena familia, tienes una familia mejor que la de David. No tienes un asesino, no tienes un muerto, no tienes un asesino, no tienes una mujer violada, no tienes gente que se está peleando por los poquitos pesos que tiene. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive en esas circunstancias? Cuando abriste el dique y el agua entró. Porque usted sentado allí y la gente que me escucha muchas veces por la radio me cuenta sus historias. Y hay historias que son producto de un agua incontenible que pasó y arrasó con todo, y que hay cosas que tienen solución y hay cosas que aquí en la tierra no van a tener solución. Si yo vengo y le digo, mire, todo lo que le pasó en el pasado de malo, Dios lo va a restaurar, yo sería un mentiroso. En el caso de Job, por ejemplo, usted ve que toda la familia de Job, ¿qué cosa? Falleció. Y Dios le dio, ¿qué cosa? Toda una nueva familia. Pero por más de haberle dado toda una nueva familia, ¿ustedes creen que Job no guardaba recuerdos de su pasada familia? El hecho de que tuviese hijas más bonitas, más buenas, que fuese su riqueza mayor, ¿usted no cree que recordaba el dolor del pasado? ¿Cómo se vive? Con el dolor producto de las malas decisiones. Es algo con que hay que vivir todos los días. Y tengo dos alternativas. Vivir desolado, o vean el testamento de David. ¿Saben que el testamento de David está escrito? Las últimas palabras de David están escritas. Se las voy a leer. Segunda de Samuel capítulo 23. Vayan conmigo, segunda de Samuel capítulo 23. El testamento de Samuel está allí. De David está allí. Segunda de Samuel capítulo 23. Dice, estas son las palabras postreras de David. Un hombre que era llamado a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora se está muriendo y está muriéndose. Y recuerda qué cosa. Va a recordar todo lo que ha pasado. Pero ahora hay que ver qué es lo que él tiene en el corazón antes de morir. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como a la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esos versículos del 2 al 4
son lo que dice: el Espíritu del Señor ha hablado conmigo. Le está hablando de un rey que él no era, un rey perfecto, un rey justo. ¿Y dónde usted encuentra un rey perfecto y un rey justo? ¿En la persona de quién? En la persona de Jesús. Dios, al final del tiempo, a pesar de los errores de David, a pesar de haber levantado ese dique, a pesar de vivir con ese dolor, Dios seguía hablando con David y lo seguía considerando un hombre conforme al corazón de Dios por un solo motivo. A pesar de todo, David siempre buscó a Dios. Esa es la diferencia. Miren el verso 5, la sinceridad total de David. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. La sinceridad. Mi casa, la casa mía, dice David, no ha sido exactamente lo que Dios hubiese querido. Cometí errores, abrí un dique, hubo muerte, violación. Hubo de todo en mi casa, pero el Señor ha mantenido ¿qué cosa conmigo? El Señor ha mantenido ¿qué cosa? El pacto conmigo. Dios mantiene el pacto con aquel que siempre le busca. Amén. Repito, lo que empieza mal va a terminar mal. No necesariamente. No necesariamente. Abran las puertas de su corazón y abran las puertas de la iglesia para la gente que usted ve que empieza mal. Y sean ustedes una influencia divina en la vida de aquellos que ustedes vio que empezaron mal. Porque ustedes pueden hacer la diferencia para que una persona cambie y que lo que empezó mal termine ¿cómo? Termine bien. O posiblemente si usted es una víctima de algo que empezó bien, que empezó en las manos de Dios, que empezó con oración, que empezó con clamor a Dios, y de un día para otro el hombre te dejó, la mujer te dejó, y tú dices, hasta aquí se terminó todo. No, terminó mal, pero puede volver a recomenzar bien en el nombre de Dios. Hasta el último momento de la vida siempre hay esperanza. El Señor es fiel a su pacto ¿con quién? Con los buscadores de Dios. Pregunto, hace un ratito les dije, ¿cuántos de nosotros tenemos una familia tan mala como la de David? Nadie levanta la mano. Pero ahora le pregunto, ¿cuántos de nosotros, seamos sinceros queridos, hemos tomado decisiones equivocadas en la vida que han abierto diques de agua con fango que han ensuciado no solamente nuestra vida, sino la vida de la gente que amamos? Con sinceridad, ¿cuántos? Y de noche cuando nos vamos a dormir, lo pensamos y lloramos. Yo estaba allí hace un momentito, pensando en alguna cosa, y alguien me dijo algo, y tuve que hacer un trago así fuerte para que no se me llenaran los ojos de lágrimas. Su vida no es distinta a la mía. La diferencia la hace, como la hizo David, ser un buscador de Dios en toda circunstancia. En todas circunstancias David fue un hombre buscador de Dios, y eso es sencillamente lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Un santo? Dime, ¿tú crees que David era un santo? Una persona incólume, limpia de pecado, bajo ningún concepto. Le pregunto, ¿usted lo hubiese hecho a David, primer anciano de la iglesia? En una comisión de nombramiento, Hugo, ¿no es cierto? Luis, Hugo eres tú. Bueno, no pego con los nombres. Luis, en una comisión de nombramiento, si lo hubieran traído
al hermano David para que fuera primer anciano de la iglesia, hubieran preguntado, ¿y cómo es la familia? Tiene una familia que son unas alajitas. El hermano violó a la hija. El hermano lo mató al hijo. El suegro, que se llamaba Aitofel, se alió con otro de los hijos de David para quitarle el trono. O sea, ¿qué diría? ¿David puede ser primer anciano de la iglesia? ¿Sería anciano de la iglesia principal de Tucumán? No. Y mira nuestra mente. Perdonen, querido, yo solamente les cito la Biblia. Mire nuestra mente. ¿Nosotros no lo haríamos primer anciano de la iglesia? ¿Lo juzgaríamos por qué? Por su familia. Sin embargo, Dios dice que era un hombre conforme a qué. Se acostó con Betsabe, le engendró un hijo, le mandó a matar. Me había olvidado de eso. ¿Y chico cómo era antes? Adúltero. ¿Y qué más? ¿Asesino también? ¿Lo hacemos primer anciano de la iglesia? No, es más, si el sábado que viene aparece por ahí, por misericordia, háganle un lugar allá en el fondo, desalojen el salón de las madres, ¿viste? ¿Tú te imaginas que una hija tuya diga, me quiero casar con uno de los hijos de David? ¿Qué tú dirías? Con esos antecedentes familiares, ¿quién quiere? Nosotros le decimos, nena, si te vas a casar, pensa bien lo que vas a hacer, que sean de familia cristiana, que no tomen alcohol, que no fumen, que no beban. Si es posible, vamos a hacer un estudio del árbol genealógico hasta la 18ª generación, a ver si hay algún adúltero o algún fornicario. Vamos a conseguir alguien que le haga un examen de ADN, ¿viste? Para saber si tiene alguna tendencia hacia el cáncer o hacia alguna cosa, y después que hagamos todo eso, entonces decimos, bueno, está bien, cásate con él. Ustedes le hubiese dicho, cásate con uno de los hijos de David. Un hombre conforme a quién. Toda la diferencia la hace en la vida. No importa los palos y los golpes y los errores y los horrores. Toda la diferencia la hace el seguir buscando a Dios. Toda la diferencia lo hace eso hasta el fin de la vida. Una carta final y oramos. Cuando nosotros la conocimos a la muchacha, tenía como 35 años de edad, maestra de ejercicio físico, maestra de música, una señora hermosa, muy bonita físicamente ella, llena de vida. Conoció al Señor en la iglesia y se llenó más de vida todavía. Un día me llama y me dice, pastor, me han diagnosticado cáncer. Y fuimos a verlo, hablé con el esposo, comenzamos a ayudarles. Pero el cáncer que le habían diagnosticado era un cáncer devastador. Por más que se la ungió, por más que la iglesia oró, el cáncer la devoró. La devoró. Recuerdo, yo estaba haciendo el programa de radio y entonces el esposo me llamó y me dijo, pastor, si usted la quiere ver, venga ahora porque ya está para morir. Todavía está consciente, pero ya está para morir. Yo tenía que terminar el programa a las 12, así que a las 12 cerré el programa, subí al auto y me fui al hospital italiano donde ella estaba internada. Pregunté por el cuarto, me dijeron, y entré al cuarto y es vívido el retrato. La primera cama de la derecha, allí estaba ella. El esposo sentado en la cama del lado y una hija de él sentada ahí al lado. La miré sobre la cama y me angustió enormemente lo que veía. Me parecía que el cáncer había
había succionado todos sus flujos del cuerpo. No eran la persona que nosotros habíamos visto, sus ojos estaban metidos adentro, sus cachetes, su nariz, sus dientes salidos para afuera. Me quedé paralizado allí y me pareció hasta por un momento injusto. Había una foto de ella en la mesita al lado, en sus mejores momentos, una mujer hermosa, y eso que estaba allí era ella que se estaba muriendo. Pero ella había tomado una decisión buena, había decidido por Cristo. Había que ver ahora si la decisión se mantenía, y el Señor me hizo un regalo. El Señor regala cosas que te ayudan en la vida, que tienen mucho más que ver con lo material y tiene que ver con experiencias. Me senté, me trajeron una silla, me senté, me dijo el hombre, el esposo me dice: pastor, lamentablemente ya está en coma, no va a despertar. Y le agarré la manito, eran huesitos la manito, y me le acerqué a la oreja y le hablé por su nombre y le dije: mire, es el pastor Ponce, vamos a darle un nombre X, Marta, es el pastor Ponce, vine a verte, quiero despedirme de ti, si me estás escuchando, abre los ojos. El esposo me dice: pastor, ella ya no escucha. Pero vino el regalito de Dios, abrió los ojos. Tenía unos ojos celestes, hermosos, grandotes así. Abrió los ojos. Y aunque algunas veces la gente dice que nosotros solamente sonreímos con la boca, no es cierto. Hay sonrisa en los ojos. Y había una sonrisa de alegría de verme. Y le tomé la mano y le di un beso y oramos juntos. Y me levanté para irme, porque soy muy flojo para eso, y me paré entonces al pie de la cama. Y hice algo loco. Porque me vino a la mente, en ese tiempo había un anuncio de televisión que decía: ¿por qué volamos? ¿Por qué la gente toma aviones? Y siempre el anuncio de televisión terminaba que volamos con un abuelo que está subiendo al avión y mira a los nietos y hace así. Y se captura la foto de los nietitos o del esposo. ¿Por qué volamos? ¿Por qué viajamos? ¿Para ver a quién? A nuestros seres queridos. Y entonces algo loco me vino en la mente. Y le digo: nena, me voy. Nos vamos a ver en el reino de los cielos. Quiero que me regales una foto tuya con una sonrisa. Con una sonrisa de verdad. Y es loco, ¿cómo tú le pides a alguien de 30 y pico de años que se está muriendo que sonría? Y ella sonrió. Y me despedí. Y media hora después había muerto. La carta de Santa Marta de Simón Bolívar dice: fui solamente, ¿qué cosa? Un rayo en la oscuridad de la noche. Fue lo mío una trascendencia de segundos, como un rayo en la noche, y se acabó todo. Así parece la vida del ser humano. En ese momento del rayo nos toca a nosotros tomar decisiones en la vida. Algunas buenas, flaco. Muchas malas. Las consecuencias vienen.
¿Qué puede ayudarnos a nosotros a sonreír en la vida en circunstancias como esta? Recordar que en su momento tomamos la mejor de las decisiones. Todos los días, mañana, tarde y noche, y en todas circunstancias aceptar a Cristo en el corazón. Todos los días, mañana, tarde y noche, pedirle a Dios que nos haga mejores que cristianos. Todos los días, mañana, tarde y noche, pedirle al Señor: derrama tu Espíritu Santo sobre mí, santifica mis decisiones y ayúdame a vivir. Anoche le decía a una persona: ayúdame a vivir con aquello que yo no podré controlar. Ayúdame a vivir con esas mesas que estarán vacías, porque habrá mesas con sillas que estarán vacías, y que si usted piensa que toda la vida que el Señor las va a llenar, usted va a vivir esperando eso, y hay gente que no va a querer venir nunca más a sentarse en la mesa con Dios, y usted va a tener que vivir con eso. Y si yo voy a vivir con eso, voy a vivir toda una vida llena de amargura y llena de dolor, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo tenga una vida de esperanza, que cuando me caiga la angustia y el dolor de saber que esta decisión es mala, perjudicaron a un esposo, una esposa, hijos, hijastros, yo lo busque a Dios en oración y vuelva a encontrar perdón, porque el perdón está disponible, y que lo último que se lleven los que estén a mi lado sea: dame una sonrisa, a pesar de todo lo que ha pasado. Que Dios les bendiga esta mañana. Decidan bien, queridos. Tienes 13, 14 años. Pídale al Señor que le ayude a decidir bien. Y si decidió mal, recuerde, lo que empieza mal, no termina mal. Oiga, me voy. En San Juan, Puerto Rico, me encuentro al lado de un barco con un montón de gente. Y por allí alguien me grita: Pastor Ponce, un montón de gente. Y yo miro para todos lados y digo: Pastor Ponce. Y finalmente los veo y digo: ¿quiénes son estos? Y entonces me acerco y me dice: Pastor, ¿se acuerdan? Entonces me acordé. Ella era una muchachita de la iglesia. Cuando yo llegué, me dijeron: Pastor, a Guidilia hay que borrarla de la iglesia porque se nos enamoró de un hombre divorciado con hijo. Le digo: ¿y por eso la vamos a borrar de la iglesia? Si eso no va a funcionar, eso empieza mal, termina mal, pastor. De verdad. Y yo no la borré. Yo lo bauticé al muchacho, y habían pasado como 30 años, un montón de tiempo ya. Y ahora los veo, ¿qué cosa? Juntitos de la mano, como dos tortolitos. Y me dice: Pastor, el Señor ha sido bueno, tengo un hijo estudiando para pastor. Lo que empieza mal, termina mal. Mentira, querido. Entréguele el corazón a Cristo y estése tranquilo. El Señor cambia la vida y cambia los corazones. Amén, así sea.